Hola, hola, hola. ¿Listo? Buenos días. Vamos a hacer una presentación de unos 45 minutos sobre lo que es un grupo de estudio de análisis. Esta frase que está ahí es para recordar que hoy es el Día Internacional de los Bosques. Los bosques son una situación muy especial en la vida del ser humano, porque pues son la garantía del agua para el consumo de nosotros. Es el equilibrio del clima, la biodiversidad y los ecosistemas saludables. La Organización de las Naciones Unidas ha querido que se celebre este día para recordar la importancia que tienen nuestros bosques. Recuerde que tenemos frases constante y permanentemente de que no hay que mirar el árbol, hay que mirar el bosque. Entonces, hay que mirar el bosque. La, la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy son unos saberes previos, una conducta de entrada, el objetivo general y específico y la metodología que debemos utilizar para estos grupos de estudio de análisis, el análisis del entorno supremamente importante, el grupo de estudio y análisis tiene que saber exactamente dónde está ubicado en el espacio del tiempo y, y geográficamente. De lo contrario, pues tendríamos únicamente unas circunstancias especialísimas con respecto a los análisis que hiciéramos. Debemos tener una claridad muy diáfana en el sitio y en el tiempo en que estamos ubicados. El ordenamiento jurídico, pues como vamos a escribir, ustedes saben que la vida de los seres humanos, todo está regulado por una norma, absolutamente todo. Si usted va a la tienda y compra un dulce, eso está regulado por una norma. Si usted compra en la calle incluso a un vendedor ambulante, lo que usted quiera, valga 1.000 pesos, eso está regulado por una norma. Todo está en el ordenamiento jurídico del país. Un plan de trabajo y el programa y el cronograma. A esta altura, pues mi nombre es Anselmo Escobar Castañeda, soy abogado, he publicado algunos textos y hago parte de algunos grupos de estudio de análisis. De hecho, pues desde hace mucho tiempo lo, lo hacemos y sé de los grandes beneficios que pertenecer a estos grupos tenemos. Estos saberes previos son supremamente sencillos. Aquí le preguntaríamos a Juan David, ¿usted conoce la ley estatutaria de la salud? La asignación de retiro, ¿cómo se maneja? A partir de únicamente del desarrollo jurisprudencial, de la Constitución Nacional, o hay una ley que lo regula. La ley del veterano tiene 2 decretos reglamentarios. ¿Los conoce? ¿Los ha mirado? ¿Los ha estudiado? La seguridad jurídica está sustentado en una ley o es por desarrollo jurisprudencial. ¿Y de qué nos habla la paz total? La ley de la paz total, que ahorita vamos a mirar cada una de ellas así. La asignación de retiro tiene, mire que aquí yo creo que los temas propuestos primero antes de llegar a la asignación de retiro.
El sistema de salud, miren ustedes que tiene una ley estatutaria que es la 1751 del 2015. Si ustedes estudian esa ley es una reforma a la salud que se hizo durante el gobierno de Santos. Ella lo dice en su objeto de la ley. El gobierno regulará todo lo referente a la salud. O sea, hace que en este momento pudiera a través de decreto estar regulando algunas cosas. Estructuralmente, pues tendrá que sujetarse no solamente a esa ley estatutaria de la 1751, sino a la misma Constitución y algunas cosas de la ley 100, que es una ley ordinaria, pues las podría estar mirando para reglamentarlas a través de la ley estatutaria 1751. Y la asignación de retiro, que es la ley 923 de 2004, está pegada de un artículo de la Constitución que ahorita lo vemos. La ley del veterano, la 1979 de 2019 y sus dos decretos reglamentarios, el 1345 y el 1346. Y lo que les decía de la seguridad jurídica se ha desarrollado única y exclusivamente a partir de sentencias, o sea, ha tenido desarrollo jurisprudencial. Miren ustedes estas curiosidades con respecto a la situación de la seguridad jurídica. Nosotros hemos tenido en algún momento, hemos tenido 61 constitución. Y entonces uno dice, con 61 constitución, ¿habrá seguridad jurídica? Sería la primera pregunta. La segunda, hemos tenido 15 constituciones que han regido. Esas 61 constituciones fueron durante la época de 1863, en que la constitución fue federal. Y las 15 constituciones, pues las hemos tenido a lo largo y ancho a partir del año 1810. Por ejemplo, en el año 1810 tuvimos dos constituciones, una en abril y una en noviembre. En el mismo año, una centralista y la otra federalista. En el año 1830 tuvimos otra, en el 42 tuvimos otra, en el 53 tuvimos otra constitución, que han regido más o menos a nivel nacional. La de 1863, que fue una constitución completamente federal, esa nos lleva más adelantico y nos deja ubicados en la constitución de 1886, que duró 100 años, que fue una constitución completamente centralista. Y entonces ustedes ven, hemos tenido 15 constituciones, de las cuales 7 han regido a nivel nacional, lo que conocemos hoy prácticamente del territorio de Colombia, y hay 8 que lo han hecho en forma parcial en algunos territorios. La paz total, la seguridad y defensa nacional, pues está en la 2272, o sea que a partir de la Constitución de 1991 llevamos 2.272 leyes hasta aquí. O sea, en este momento ya estamos contando por la 23 algo. Entonces quiere decir que tenemos 2.300 leyes. Súmele una buena cantidad de decretos, leyes y decretos reglamentarios y demás, y entonces ahí nos podemos dar cuenta que hemos tenido o tenemos en este momento por ahí unas 30 o 35.000 normas. Esa sería la seguridad jurídica con respecto a eso. La asignación de retiro, como les decía, entonces, a partir del artículo 150, la ley 973 de 2004 se fundamenta ahí, porque en el numeral 19 de ese artículo 150 dice, dictar normas generales y sujetarse, el gobierno debe sujetarse para los siguientes efectos: fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la fuerza pública. O sea, eso tiene un desarrollo, la ley que lo regula tiene un desarrollo a partir
del artículo 150 de nuestra Constitución. Y esa ley 923, pues está completamente colgada de ahí. De ahí que algunos de nosotros decimos que es un derecho adquirido. Claro, pues hay que preservar los derechos adquiridos y la Constitución así lo dice en uno de sus artículos. Todos los derechos adquiridos deben respetarse porque es una norma constitucional. ¿Qué es escribir? Los grupos de análisis y el grupo de análisis, el primer objetivo que tiene un grupo de análisis y de estudio es que lo que produzca lo debe publicar. Entonces tenemos que escribir. ¿Cuáles son los tres grandes inventos de la humanidad o descubrimientos? ¿Qué diferencia puede haber entre un descubrimiento y un invento? Por ejemplo, la rueda, que es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, ¿es un descubrimiento o es un invento? ¿Usted qué dice, mi doctor Juan David? ¿Y no, los árboles no eran redondos? O sea, ¿descubrió para qué sirve o inventó para qué sirve? Bueno, ahí les queda la pregunta de investigación para que lo desarrollen. Entonces, la escritura, que es el otro, fue un avance impresionante, fue prácticamente la humanización del ser humano, escribir y a partir de la escritura la educación, porque pues había que aprender a hacer una cantidad de cosas, escribir absolutamente lo que le estaba ocurriendo, dejar las memorias. Recuerden que, por ejemplo, mirando las tribus las bien antiguas, como el desarrollo de las culturas, las cuatro culturas más antiguas que no tienen referente hacia atrás, la China, los egipcios. No, la maya es de ya muy cerquita. De la maya puede ser del año 3000 antes de Cristo hacia acá. Los chinos son del 10.000 hacia allá. Los egipcios son del 10.000 hacia allá. Por eso las ciudades de ellos tienen 7.000, 8.000 años antes de Cristo. Entonces son las cuatro. Las cuatro son los chinos, los egipcios, los mesopotámicos y los hindú. Y ustedes ven que cada uno de ellos tiene y tuvo su propia forma de escritura. Entonces, por ejemplo, que los hindúes escriben completamente diferente en su forma de escritura a los egipcios, a los chinos. Los chinos tienen por ejemplo, un alfabeto que ellos dicen que tiene más de 40.000 caracteres, o sea que para aprender a escribir en chino hay que aprender una cantidad de cosas antes de poder tener una idea de cómo es que se escribe y se hace todo ese desarrollo con los chinos. Escribir es darle la cara a la historia, hablar de frente, jugar en cada palabra con los hechos, los acontecimientos, los sucesos. En fin, escribir es concretar. Aquí hay unas valoraciones con respecto a nosotros mismos. La vida exclusiva que vivimos nosotros en los cuarteles cuando prestamos servicio militar, cuando somos oficiales, es digna de contarse. Porque pues somos el 1% de la población. En este momento, ¿cuántos son los efectivos que tienen las fuerzas militares? No son arriba de 50.000, contando uniformados y los civiles que trabajan, que se desempeñan dentro del ministerio. Eso quiere decir que somos el 1%. Y como 1%, pues somos una élite. Y entonces todo lo que ocurre y todo lo que pasa alrededor de las fuerzas militares, pues es digno de contarse. Si aprendemos a hacer a través de esos grupos de análisis, escribir, hacer los análisis y publicar, pues tengan la plena seguridad que eso será interesante para las personas que lo leen, porque se les va a aportar una cantidad de conocimientos, porque son cosas que no se hacen sino únicamente en los cuarteles. Esto es extractado, varios juicios son un concepto completamente, ustedes seguramente han estudiado y conocen todo lo que son los juicios a priori y a posteriori de Kant, los juicios apodícticos y demás, y entonces a partir de dónde surgen el pensamiento y la idea.
siempre se ha dicho que los pensamientos caracterizan el conocimiento y las ideas caracterizan la sabiduría. Entonces, cuando usted enfrenta un pensamiento con otro pensamiento, le sale una idea, puede salirle una idea. Y cuando son varias ideas, una razón, o cuando son varias razones, un juicio. Y cuando usted enfrenta varios juicios, pues le sale un concepto. Eso lo leen en Kant. O sea, la oportunidad que nos brinda la situación actual, estamos en una crisis. Colombia está en una crisis, pero miren que siempre los japoneses, por ejemplo, o los orientales, escriben crisis, pero oportunidad. Ellos lo escriben con dos palabras que se determinan como el kikai y el kiken. Crisis, pero es una gran oportunidad. Y tenemos que pasar del WhatsApp y el TikTok a publicar textos. Vean, miren ustedes, por ejemplo, una circunstancia especial. Si ustedes van a los Estados Unidos y buscan sobre, por ejemplo, el 11 de marzo, el 11 de marzo, el primero de septiembre, el día de las Torres Gemelas. En este momento hay más de 1.200 libros publicados sobre ese tema. Y uno se pone a hacer la cuenta de cuántos libros tenemos publicados nosotros, por ejemplo, sobre lo que nos pasó en el Palacio de Justicia, y le garantizo que no alcanzamos a llegar a 200. ¿Y cuántos años frente al acontecimiento del 11 de marzo? Del 1 de septiembre, perdón. Tomando ese dato solamente. Además hay una cosa nosotros siempre decimos que hay que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Y esos son 3 momentos realmente emocionantes para cualquier ser humano. Entonces, disfrutar y gozar cuando uno publica un texto es como si tuviera un hijo. En la colaboración de los grupos de estudio de análisis producen una sinergia. Esa sinergia, esta definición la tomé de los chinos, es todo el más importante que la suma de las partes. El todo es más importante que la suma de las partes. Momento oportuno, personas adecuadas, comunicación efectiva. Desarrollamos cultura. Ustedes recuerdan lo que es cultura, ¿cierto? Rasgos y característicos aprendidos. Se puede desarrollar cultura y sobre todo tenemos una situación muy especial que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo incentiva la creatividad. O sea, es la sinergia. Y eso hace pues que uno cuando está trabajando en equipo pues pueda producir un poco más y mejor. Los beneficios que se logran de un grupo de estudios. Hay una comprensión, una asimilación, hay resolución de dudas, organización, planificación y sobre todo algo sumamente importante que es la unión de diversas disciplinas. Y lo más impactante es publicar lo escrito. Eso es lo mejor. Aquí pues sale un producto depurado. Los objetivos del proyecto que vaya a enfrentar, los que participan y forman parte del proyecto, cuáles son sus roles, cuál es el marco del tiempo establecido y las fases o etapas del proyecto. ¿Qué tiempo va a durar cada fase que voy a enfrentar? Y el cronograma. Estas son cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué se me saltó? No, está muy chiquito. Definir los objetivos generales, específicos, el apoyo mutuo, bueno, en fin, todas esas circunstancias que debemos ir teniendo en cuenta para que podamos desarrollar bien.
Uno, los objetivos específicos, publicar. Esto sí que es importante. Miren, si ustedes le hacen un análisis, por ejemplo, en este momento a los 108 congresistas senadores que hay en el Congreso de la República, muchos de ellos, en un número que puede sobrepasar el 10%, han llegado porque son personas conocidas en el medio, porque escriben, porque publican, porque hacen alguna cosa y llegan a las personas. Por ejemplo, miren ustedes JP Hernández. Dice uno, él fue uno de los congresistas más votados. ¿Y cuál es la característica de él? Estar ahí en los medios, estar escribiendo, estar publicando cosas. Hacerlas viral, pero eso tiene un transcurso. Y es haciendo esto que les estoy diciendo, lo puede uno lograr. Los factores para la elección de la metodología, el área de estudio, el tipo de análisis. ¿Qué información vamos a manejar? Eso que yo resalto en rojo tiene la siguiente connotación, que cada una de esas palabritas es porque tiene alguna connotación. Por ejemplo, el manejo de la información. Recuerden que tenemos hasta una ley que es la 1621 para la inteligencia, y la inteligencia se maneja y es el proceso de la información. Entonces, si tenemos claro eso del manejo de la información y las normas que lo regulan, pues podemos hacer y escribir con toda tranquilidad que no vamos a estar afectando absolutamente a nadie ni hablando mal de nadie. Identifique el estudio de análisis, el tiempo que va a hacer y la recopilación de datos. ¿Qué diferencia hay entre un dato y una información? Cuando hablamos de información, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de datos, ¿a qué nos referimos? Entonces, nosotros le hemos dado la connotación de la información que es general, o sea, informar los sucesos, los acontecimientos, los acaecimientos. Y cuando hablamos de datos, son los datos que se refieren a personas, a seres humanos. Entonces, esas son, por eso hablamos del habeas data cuando hablamos de las personas. Las bases de datos. ¿Cuánto tiempo planea la duración del análisis? Los recursos con los que se cuentan. La decisión. Entonces, en esas decisiones, ¿vamos a hacerlo en forma exploratoria o descriptiva? O sea, lo hacemos en la decisión, tomamos las dos circunstancias y si lo vamos a describir, entonces tomamos esa o lo vamos a hacer exploratoriamente. Esa es una. Definir el marco teórico. Esto de definir el marco teórico y hacer el estado del arte. Miren, en el Congreso de la República, yo que llevo 12 años o 13 años con trabajando allí y haciendo e impulsando pues los proyectos de ley para hacer toda ley y sobre todo que la exposición de motivos quede bien hecho, hay que hacer un estado del arte porque es que hay que hacer una recopilación absolutamente de todo lo que se ha escrito sobre el tema. Entonces, todo lo que se ha escrito sobre el tema, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de ahí le salen a uno una muy buena cantidad de preguntas que son las preguntas de investigación que uno puede desarrollar. Esa es una situación muy especial en cuanto, por ejemplo, a los proyectos de ley. A los proyectos de acto legislativo, pues con más veras, porque pues ahí, como decíamos ahora, hemos tenido un sinnúmero de constituciones. Entonces es necesario
que busquemos y rebusquemos todo lo que ha pasado. Casi que en cada artículo de la Constitución tiene un historial impresionante. Por decirles algunas circunstancias, miren ustedes, por ejemplo, que en la Constitución de 1832, en cuanto a las fuerzas militares, le decían a la persona, reclútese, pero además de reclutarse, traiga su arma y su comida. O sea, la persona se iba a reclutar y debía llevar un arma, la que tuviera, un machete o un escopete visto, pero también tenía que llevar la comida. Y si ustedes han leído la historia, cuando la familia de Tomás Cipriano de Mosquera quiso incorporar al ejército a su hijo, a Tomás Cipriano de Mosquera, o sea, su papá lo iba a incorporar al ejército y Bolívar estaba en Cauca, en el departamento del Cauca, le dijeron, pero el papá le dijo, no, pero no lo va a llevar de soldado raso, llévelo para que sea un oficial. Y Simón Bolívar le dijo, listo, deme 1.600 hombres con sus armas y su comida. Eso costó el ingreso de Tomás Cipriano de Mosquera al ejército. Entonces, miren ustedes eso que son datos históricos y después cómo se va a reflejar, o sea, cómo se refleja y cómo se viene desarrollando todas esas circunstancias que en su momento se viven. ¿Cuánto tiempo planea los recursos? Esto ya lo habíamos pasado, la elección a la metodología, perdón que yo me estoy devolviendo, los razonamientos, las premisas. Esto de las premisas es muy importante. Recuerden que la lógica en la filosofía le dice a uno premisa mayor, premisa menor, conclusión. Entonces, cuando uno hace la premisa menor y la segunda premisa, necesariamente le da una conclusión. La más fácil y una que siempre se pone de ejemplo es, Pedro, los hombres son inmortales, premisa mayor. Pedro es un hombre, conclusión, pues Pedro es inmortal. Y si hacemos eso así, tan sencillo, con otras cosas, pues ahí podemos ir obteniendo muchas conclusiones que después se van a derivar en recomendaciones. El marco normativo, este marco es supremamente importante tenerlo en cuenta por todas estas razones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, miren ustedes, ¿por qué? Porque es el derecho a la información. La información que el Estado posee pertenece a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues, somos los integrantes. Pero tiene una excepción, la ley 1712, que es la ley del manejo de todos los datos de las personas y demás, o sea, cómo se debe manejar. Pero aquí hay un comentario adicional a esto. En este momento, que se aprobó a través de la ley 2273, el acuerdo de Escazú, ese, por ejemplo, dice derecho de las personas a la información, a la participación en la justicia ambiental. Entonces, eso, el desarrollo de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, no solamente hemos llegado a las leyes que nosotros hemos producido con respecto a ese, el derecho a la información, el debido proceso, los derechos de petición y demás, sino, miren ustedes ahorita el acuerdo de Escazú. ¿Ustedes conocen el acuerdo de Escazú? Es un acuerdo que se ha hecho y lo ha impulsado la Organización de las Naciones Unidas de los Pueblos Iberoamericanos. Nosotros ya lo aprobamos mediante una ley que es la 2277 y expresamente dice derecho el acceso a la información de los pueblos indígenas. Pero no únicamente se quedan los pueblos indígenas, sino hacia las demás personas. Recuerden que ahorita estamos hablando, por ejemplo, que los campesinos, nuestros campesinos, los estamos elevando a ser también sujetos de derechos fundamentales.
Como personas, pues tienen el derecho fundamental, pero como pueblos. Entonces, si se hace eso, se tienen que meter dentro de unas elaboraciones de todo el marco jurídico que se llama la consulta previa. O sea, cada vez que se vaya a desarrollar algún proyecto en tierras donde hay campesinos, que al convertirse como pueblo en sujeto de derechos, pues hay que hacerles la consulta. Vamos hacia esa situación. Miren ustedes las leyes. Es el artículo 15, seguramente más adelante lo vemos, el 20, el 23, el 34 y todas esas leyes que hemos venido desarrollando, o sea que no son nuevas. Los derechos de autor, pues imagínense, desde el año 82, las políticas de televisión, los conceptos y principios de la Organización de las Telecomunicaciones en Colombia, la televisión y la radiodifusión, esa reforma a la ley 23, la ley 252. Si ustedes miran, cada una de estas leyes ha desarrollado en alguna medida algo de lo que hoy día tenemos. Por ejemplo, la 335 de la televisión privada, la ley 1514, la Mundial de Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la ley 527, entidades de certificación en los mensajes de datos. Ya, aquí es una situación especial y por eso lo tengo resaltado en amarillo, que es, miren ustedes, desde el año 1999 venimos regulando todos los datos que nosotros estamos suministrando por internet, en WhatsApp, en TikTok, eso viene regulado desde el año 99, pero todavía tenemos la discusión de los derechos de autor, cuando hay fraude, cuando hay plagio, todo eso, pero mire, desde el año 99 lo venimos regulando. La ley 680 en materia de televisión, la 1341 en información de las tecnologías, las tecnologías y las comunicaciones. Este es muy especial porque prácticamente, recuerden que antes se llamaba Ministerio de Comunicaciones y a partir de que empieza a salir esta ley, entonces, de las TIC, de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, entonces le empezamos a llamar el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. El régimen de servicios postales, los derechos de autor, esa ley la denominaron la ley Fanny Mickey porque protegía todos los derechos de autor en cuanto a los espectáculos y demás. El estatuto del consumidor. Claro, somos consumidores de datos. Todo esto es importantísimo tenerlo en las publicaciones que vayamos a hacer a través de los grupos de estudios y análisis. Miren ustedes, o sea, en cuestión de regulación nosotros no estamos atrás, estamos adelante de muchísimas, pero de muchísimas legislaciones en el mundo. Nosotros somos un país que hemos avanzado mucho. Miren ustedes, pues hemos tenido cuántas constituciones. Si, por ejemplo, nos comparamos el desarrollo constitucional nuestro con el desarrollo de los ingleses prácticamente tuvieron una constitución a partir de una cosa que llaman ellos los actos políticos del año 1200. Una constitución que la llamaron Juan sin tierra. Ellos no cambian sus 7 actos políticos fundamentales y tienen todo el desarrollo. Los Estados Unidos tienen su constitución desde el año 1876. 1776, perdón. Y no ha tenido sino unas 26 enmiendas que son diferentes a reformas. Con los atentados de septiembre, ellos desmontaron 3 enmiendas y todavía tienen vigentes 23. La ley 712, lo que hablábamos allá, que era una de las excepciones,
la transparencia del derecho de acceso a la información pública nacional, o sea, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que decíamos arriba, que la información que el Estado tiene es de propiedad de los ciudadanos. La ley estatutaria 1755, que es el derecho de petición, ahí está regulado absolutamente todo, toda la información que uno puede acceder y la que le pueden decir que tiene reserva legal o tiene reserva de confidencialidad o tiene secreto. Entonces ahí está regulado todas esas situaciones. La ley 1978 del 2019, que es la modernización del sector de la información, de las tecnologías y las comunicaciones. Esta ley es muy nueva, mire, del 2022, y es todo sobre las actuaciones judiciales. Nosotros si miramos desde atrás, desde el año 2008, regulamos el expediente electrónico y hemos venido desarrollando, no hemos desarrollado en una forma supremamente eficiente ese expediente electrónico y llegamos a la ley 2213 para hacer este desarrollo. Es que todas las actuaciones judiciales pues tienen que tener un régimen supremamente riguroso y especial con respecto al manejo de la información. La ley 2277, que es una reforma tributaria, miren ustedes que a pesar de ser una reforma tributaria, entonces habla sobre el cambio climático, gestión del riesgo, los servicios ambientales, la tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces, a pesar de ser una ley que pareciera y aparentemente no tiene nada que ver con, con el manejo de la información que se va a suministrar o que se está suministrando a través de los textos que se publican, pues aquí nos está diciendo tecnología de la información y las comunicaciones. Y cómo va a estar grabada y cómo se va a hacer para su manejo. La ley 1223, es una situación especial y por eso la dejé aparte, por eso tenía ese asterisco, porque prácticamente tuteló un bien jurídico nuevo, que es la protección de la información de los datos. Recuerden lo que habíamos hablado allá, los datos. Eso. Y miren ustedes que adicionó todos esos delitos. Entonces, el acceso abusivo al sistema informático, la obstaculización de ilegítima, al sistema informático de la red de telecomunicaciones, la interpretación de datos informáticos, el daño informático, el uso del software malicioso. O sea, ahí está absolutamente todo lo que a veces en la calle uno escucha, no, que vea que le hackearon el teléfono, que se le metieron a su computador. Todo eso está regulado. O sea, hasta aquí podemos decir que nosotros tenemos una regulación bastante amplia en todos esos temas. No existen normas o regulaciones sobre la web, específicamente. Eso es una verdad. Pero vean ustedes que a pesar de que no hay una ley que diga regulación de la web, ¿cómo la debemos usar? ¿Qué debemos hacer? Tenemos toda esa cantidad de normas que de una u otra manera nos están regulando. Los usuarios son los consumidores y productores. Esto del Internet nos ha puesto en esa doble finalidad. Nosotros somos consumidores, pero a la vez somos productores de información. Es por eso debe tener unas regulaciones especiales. Miren ustedes el artículo 15, que lo que les decía tenía ya su asterisco. Entonces, la intimidad personal. Eso es una situación especial. Pero este aparatico que usted tiene en su casa, usted ha escuchado que hay uno de ellos y si lo deja prendido, lo pueden estar escuchando todo lo que usted está conversando. O cuando usted hace una llamada y se pone en videollamada,
y está dentro de su casa, todos los que están, o sea, todo lo que usted está mostrando. Y después, después de que cuando le pasan a uno algunas cosas, dice uno, uy, pero ¿de dónde sacaron la información? ¿De dónde obtuvieron toda esa información que tienen de mí? Pues uno mismo la ha suministrado a través de ese aparatico. Lo que pasa es que el que tiene habilidad, tiene habilidad y la sabe reglamentar. Entonces, ese artículo 15, a pesar, bueno, el Estado sí tiene que respetarlo, pero y es que las demás personas, esa es una situación. Bueno, para el diseño del plan, entonces el entorno internacional, esa es una situación supremamente especial. El Estado debe de respetar absolutamente todo eso que está en la Constitución y los servidores públicos, pues con más veras. Yo les preguntaría y dejar la pregunta ahí, cuando hablamos de la patria, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de la nación, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del Estado, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos del país y la república, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde surge el concepto de patria? De la familia, de nosotros mismos, claro. Y la nación, de la sociedad, de la gente. Y cuando hablamos de Estado es la personería jurídica de la nación, o sea que surge de las normas, de la política. Y el país es el territorio. Y la república son las cosas públicas para la satisfacción de las necesidades básicas. Miren ustedes que todas esas palabras y prácticamente determinan una sola cosa y entonces eso cuando uno está escribiendo pues tiene que tenerlo en cuenta. En esos grupos de estudios, entonces, si uno elabora una cronología vital, pues si va a ser una cuestión de personas, es muy importante extraer las anécdotas, elegir el punto de partida. Bueno, en fin, ahí está, todas estas situaciones que son especiales en cuanto al estudio del análisis. Pero miren, en el punto 6 hay algo que lo resalto y es escribir con honestidad. Cuando uno escribe, lo más serio es, lo más serio de todo es citar las fuentes. Porque uno a veces dice, vale, estoy estudiando a tal autor de tal texto y otras personas le dicen a uno, ese autor es poco serio, las fuentes no son muy creíbles. O sea, eso sí debe tenerlo uno muy en cuenta porque pues es la credibilidad. Esas características que se deben tener en cuenta no son muy importantes tenerlas en cuenta para poder hacer una muy buena, un muy buen relato de lo que uno quiere contar, lo que uno quiere mostrar, los análisis que se pueden hacer. Y en este momento, pues, es muchísimo, de muchísima importancia tener muy en cuenta todo esto. El cronograma de actividades, pues, el cronograma de actividades no es otra cosa que es una hoja de ruta que le permite a uno estar comprobando las tareas. Eso lo hace uno, es una herramienta supremamente importante. Esa herramienta nos muestra cuál es la hoja de ruta y ahí puede uno ir comprobando si va avanzando o está retardado o no. Esa es la presentación. Aquí por ejemplo, miren ustedes, allá no les relaté todo esto, pero la normatividad, solamente la transformación digital, miren. Miren, esas son todas las normas sobre únicamente la transformación digital. Este es con respecto a la ley 1979, todo lo que tiene, lo que tiene uno que estudiar, porque son
Son una cantidad de normas que en su momento pues las tenemos que tener en cuenta. Esta presentación, pues ahí yo la dejo acá para que se la envíen a las personas para que les quede como material de estudio. Esas son unas valoraciones de las cosas que yo he hecho durante el desarrollo de mi vida. Son experiencias propias, o sea, ahí pues a pesar de que me sustento en algunos genios de la humanidad y de que lo que uno lee, pues es lo que he venido tratando de hacer que sea supremamente más fácil. Por eso está escrito en un lenguaje muy coloquial, demasiado sencillo de entender, porque lo que se quiere es no hacerlo tan arriba con la rigurosidad científica, sino coger toda esa metodología científica y bajarla a nosotros, que seamos capaces de manejarla, que no nos quedemos en el intento. Porque cuando uno, por ejemplo, hace una maestría y le dan a uno metodología de la investigación, a uno le llevan a un experto investigador y le mete una confundida que la lluvia de ideas, que la pregunta de investigación. Y entonces, cuando yo hice la última maestría que hice, me puse a tratar de hacer eso y coger eso y bajarlo a lo más elemental y básico para que nos sirva a las personas. Me he dado cuenta de una cosa, y fue una propuesta que yo hice allá en la Universidad Autónoma de Medellín, y es que cuando uno entra a hacer la maestría, la primer módulo que deben enseñarle es metodología de la investigación. Muy fácil, que se lo hagan a uno fácil y sencillo, porque durante los 2 años que está uno en la universidad haciendo la maestría, puede uno adelantar su tarea de investigación y está terminando y se está graduando. Pero si ustedes van y miran en las universidades, hacemos todo lo contrario y entonces el tipo termina los 2 años y dura 3 o 4 años más para graduarse. O sea, se va a graduar a los 6 años. Bueno, algunos son muy juiciosos y se gradúan muy rápido, pero no todos. Eso es producto de la experiencia. Muchísimas gracias.